Muy buenas y bienvenidos a vuestro Zulo del terror. Por si aún no me conoces, me presento, yo soy Wiz y sí, espero que me hayáis echado mucho de menos. Como siempre y antes de comenzar, os recuerdo mis redes sociales y ya sabéis que si pasáis por aquí veis mis vídeos, mis shorts, mis TikToks, lo que sea. Dale aquí a suscribirte porque cada día somos más seres del Averno en este maravilloso zulo del terror que me ayudáis a hacer más grande. Espero que hayáis tenido muy buena semana, que bueno, ya se nos acaba este mes del amor y de carnavales, claro. Pero bueno, si os habéis disfrazado y esas cosas, yo no. Así que bueno, vamos con el último, pero no menos importante, capítulo de este especial San Valentín. Así que espero que tengáis todo listo y preparado, vuestras palomitas y vuestro crucifijo. Así que comencemos. You are alone, run away now. You hear them, they see you can't escape the whispers in the dark. ¿Y qué más especial de acabar en las fans, no? Que allí siempre todo es como más romántico, más embelesado todo. Pero este caso no lo va a ser tanto. Os hago un pequeño resumen y es que esto pasa en Poitiers en finales del siglo XIX. Ya sabéis, una sociedad donde la apariencia lo era todo. Una familia que representa la cúspide del respeto y la piedad. Pero tras sus paredes de la gran mansión, ese tipo de gestos ya no es tan elocuente. Y nos vamos a encontrar, bueno, algo más que crueldad y vanidad. No fue un secreto por dinero, no fue un crimen pasional, fue un encierro por el orgullo familiar. Y aquí entran los Monier. Como decíamos, era una familia conocida, respetada, bien posicionada en esa época. La madre, Louise Monier, era vista como una mujer piadosa, conservadora y extremadamente preocupada por la reputación. Blanche, la hija, creció en un entorno culto y acomodado. Ella era atractiva, educada, inteligente y además muy amable. Tenía, como podéis imaginar, pretendientes, pues como era habitual en jóvenes de su clase y más siendo una mujer tan guapa y tan inteligente. Pero Blanche no quería un matrimonio arreglado por la familia. Ella, como ya estaba en edad casadera, se había enamorado perdidamente de un abogado de la ciudad. Pero era mayor que ella. Y a su madre no toleraba eso, sino que además, como él era de situación económica modesta, ya que Luis basaba su poder en el linaje, en el honor de ese matrimonio, pues sería una desgracia y una humillación para la familia e hizo elegir a Blanche entre, pues eso, el abogado o la familia. Y efectivamente, el amor ganó. Para ella su decisión fue el error más grande que cometió.
Blanche desapareció en 1876. Pero no como podéis imaginar. Fue recluida en una habitación del piso superior de su propia casa. Las ventanas fueron selladas con tablas para evitar, que cualquiera pueda verla y además castigándola para que no entrara ningún rayo de luz. Durante 25 largos años se redujo a una oscuridad total y mientras tanto su pretendiente entendió que a lo mejor había elegido a su familia y finalmente falleció sin conocer la verdad. Nadie, ni los sirvientes que le llevaban la poca comida de vez en cuando, ni su hermano Marcel, nadie rompió el silencio para proteger el honor que tenía la familia y la madre. ¿Cómo gestionaron esto con el resto de personas que preguntaban por Blanche? Evidentemente. Pues los Potiers a final del siglo XIX, como decíamos, toda la importancia que daban a la apariencia, pues lo que hizo fue decirle a los familiares que si Blanche se había ido de viaje, que si se encontraba enferma. Ya sabéis, excusas y excusas varias que se dieron para que, nadie sospechara de que Blanche estaba recluida en una habitación. Y al final nadie la echó de menos, por decirlo así, por eso no fue declarada desaparecida, ya que encima su familia sabía perfectamente dónde estaban. Llegó el 22 de mayo de 1901. El fiscal de París recibe una carta anónima que decía lo siguiente: Señor fiscal, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monnier, medio muerta de hambre y viviendo sobre basura podrida durante los últimos 25 años. Evidentemente las autoridades, sabiendo la fama que tenía esta familia, pues dudaron de si ir, ya que encima les podrían tachar de muchísimas cosas. Pero ante esa extraña carta, y seguramente que se empezaría a correr la voz porque si lo sabía una persona, a lo mejor lo hubiera contado a más, la policía, pues decidió inspeccionar algo rutinario. Y al entrar en la habitación sellada, lo primero fue el olor, esa carga de falta de oxígeno, de estar totalmente sellado, era insoportable. Los informes oficiales describen que la escena era difícil de procesar. Blanche era ahora una mujer de unos 50 años que pesaba apenas 25 kilos. Estaba débil, desorientada, rodeada de restos de su propia basura, de suciedad acumulada durante todas esas décadas. Pero lo que más consternó es que esta mujer había pausado su mente desde el encierro, desde hace 25 años únicamente para poder sobrevivir a eso que le estaban haciendo. Físicamente, con ayuda, comida y demás, sí que logró mejorar y recuperar totalmente la salud, pero psicológicamente esos años eran irreversibles, era un daño psicológico que ya teniendo incluso 50 años, por mucho que quisieran ayudar, ya era un daño irreparable.
La luz del sol que tanto amaba y tanto quería, pues incluso la aturdía, no podía estar al principio apenas fuera porque le hacía daño en la retina. El arresto de Louis Monier conmocionó a Francia, pero murió en prisión solo 15 días después de su detención, víctima pues de problemas cardíacos y antes de que pudiera hacerse un juicio, ya que era una mujer bastante mayor ya. ¿Qué ocurrió con el hermano? Con Marcel Monier sí que se enfrentó a los tribunales y aunque inicialmente fue condenado por complicidad, fue absuelto porque bajo el argumento legal que generó una polémica de que claro, es que en aquel entonces no existía una ley clara que obligara a intervenir en las decisiones domésticas de un familiar, por decirlo así, que estaba por encima de ti, y Marcel alegó que nunca ejerció violencia física directa contra su hermana, así que libre. Y es que a pesar del horror de esa habitación, esa cárcel, los informes del sanatorio decían que Blanche recordaba con total precisión los jardines de su juventud. Lo más curioso es que tras su rescate podía pasar horas observando un solo insecto o una flor. Los médicos decían que su mente no había envejecido nada, que seguía siendo la joven de 25 años que amaba la naturaleza, atrapada en un cuerpo de una mujer de 50. Y a mí me surge una pregunta ahora. ¿Quién envió la carta que liberó a Blanche? Bueno, pues oficialmente ya os digo que no se supo nunca quién fue el que la escribió. Tenían como 3 posibles, uno decían que podría ser su propio hermano Marcel, que quizás buscaba forzar el hecho de que saliera su hermana para no tener que ocuparse, ¿vale? Tras el fallecimiento de su madre, de ella. Esto me cuadra un poco, pero bueno. Otros señalan que fue una de las empleadas de la casa que, bueno, evidentemente, viendo lo que estaba pasando esta pobre mujer, decidió romper el silencio. Y la última, que dicen que es la teoría más aceptada, y es que era la de un soldado que mantenía relación con una de las criadas y que tras escuchar pues, los horrores que ella le contaba en la intimidad, pues él habría decidido denunciar los hechos de forma anónima para salvar a esa mujer de su propio infierno. Esto incluso puede cuadrar que ni siquiera fuera de forma anónima y por eso hicieran más caso a la carta. Pero bueno, esto ya son elucubraciones mías, os dejo a vosotros que elijáis, que penséis y que me digáis. ¿Qué pasó con Blanche? Pues bueno, ya os dije que fue imposible reinsertarla en la sociedad, pasó 25 años recluida, así que falleció el 13 de octubre de 1913, 12 años después, ¿vale?, del rescate, en el mismo hospital psiquiátrico al que la llevaron, en Blois. Así que nada, mis pequeños seres del Averno, comentadme qué os ha parecido estos casos sobre el amor y hasta qué punto podemos llevarlo para no perder, en este caso, la alta alcurnia, ¿no? El estatus. Bueno, como siempre, os dejo con vuestras pesadillas. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.